Está también Miguel Saro, portavoz de Izquierda Unida en Cantabria y en el Ayuntamiento de Santander. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Narra de esta manera. Miguel, decía Rubén, con la intención de evitar que salgan en los titulares la pérdida de puestos de trabajo, y reflexionan alto, si por lo menos lo evitaran, pero es que al final en todas acaban volviendo a salir los puestos de trabajo amenazados, en riesgo, en el alero o los despidos. Sí, es obvio que en el contexto actual, con dificultad de acceso al capital para invertir en nuevas tecnologías o mejores procesos productivos o poder mantener procesos productivos o fases de procesos productivos que con la nueva legislación que más protectora del medio ambiente, más protectora de nuestra salud, antes podían hacer y ahora no, es más difícil, porque falta ese acceso al capital y, por lo tanto, a la tecnología y a la competitividad. Eso es un hecho. Pero también es un hecho cierto que la Administración sí debe cumplir un papel importante en la industria, en el sector secundario, un papel esencial, sobre todo en Cantabria, que aunque tenemos todos un pensamiento de que Cantabria es una región tradicional en cuanto a sector primario, grandes pastos, etcétera. Lo cierto es que en la historia de España ha sido una región industrial y una comunidad autónoma, los últimos 40 años, industrial, con mucho peso industrial en comparación con el resto de España, muy alto, altísimo, y lo estamos perdiendo desde hace mucho tiempo. Y eso es una pérdida enorme de capacidad económica, de dinamismo económico en la comunidad, que no puede ser exclusivamente una comunidad de servicios, como es, por ejemplo, la ciudad de Santander, que es el ejemplo claro de cómo se está despoblando y cómo no tiene mucho futuro económico la ciudad, que se sostiene principalmente en el turismo y que es la capital de la comunidad autónoma, y por eso tiene una red administrativa y de empleo no muy bueno, pero sí tiene una red administrativa del sector terciario de empleo. Entonces sí que creo que hay una responsabilidad del gobierno, de la administración, evidente en cuanto, y los últimos decenios tenemos que hablar, en cuanto a que no está destinando los recursos que tiene cuando han existido más recursos a lo que debería haber destinado, porque no existe una planificación clara, evidente, cierta. No existe una planificación en cuanto a dónde concentrar la industria en Cantabria a través de un plan de transformación del territorio razonable que permita concentrar en infraestructuras que den servicio a los cántaros y a los trabajadores, y cómo colocar esas salidas a través de un puerto de Santander con más recursos y que se focalicen algunas actividades, porque es difícil competir con Bilbao y Gijón en este contexto actual, pero hace 20 años lo sabíamos ya, etcétera. Creo que es una falta de planificación evidente y que, como siempre, debemos reprochar a los dos partidos principalmente que han llevado el área de industria en los últimos 30 años, que son el PP y el PSOE principalmente. Les responsabilizamos de que han tenido poca atención y han ido salto a mata en función de las necesidades puntuales de recursos económicos o de ayudas económicas de algunas empresas de Cantabria, que sí, porque tenían bastantes trabajadores y estaban organizados, tenían mejor acceso a través del Consejo de Administración al Gobierno de Cantabria. Más bien por eso han conseguido algún tipo de ayuda, pero sin líneas de ayuda que se han puesto sin una claridad. ¿Le veis alguna solución a la planta de cloro de Solvay? Le pregunto a Miguel, que fue seguramente el primero que advirtió que el Gobierno se estaba equivocando, prometiendo una prórroga donde no podía. Sí, bueno, desde los partidos políticos sí, pero hay muchos otros sectores que ya venían anunciándolo y... Sí, Ecologistas en Acción ya... Ecologistas en Acción, sí, fue la primera, sí. También llevaba bastante tiempo reprochándolo, porque llevaba haciendo un seguimiento de bastantes años a ese proceso productivo, porque es obvio que conocemos la legislación, conocemos las directivas europeas y la legislación española que las transpone al ordenamiento español, y era obvio que no cumplía con los requisitos que exigía la nueva legislación de protección de la salud y del medio ambiente. La solución, ojalá lo hubiera, ojalá pudiéramos dar una solución que tranquilizara a los trabajadores de la planta, pero yo la desconozco. No soy ingeniero ni conozco el proceso productivo, sí conozco la legislación y sé que es necesario hacer cambios considerables para poderlo hacer. Y claro, entonces una empresa que está condicionada por quienes son los demandantes de ese producto, no creo que esos son los demandantes los que marcan los tiempos que pueden esperar, y dependerá también de si esa demanda se sostiene en el tiempo y aguanta los años que necesita la empresa para no solamente conseguir el capital para hacer la inversión, sino hacer la previsión de amortización de esa inversión, teniendo en cuenta que seguramente casi todos los cántaros
tengamos que poner también algo, todos los cantaros tengamos que poner algo si queremos mantener esa producción con el nuevo proceso productivo, con los cambios tecnológicos necesarios para estar conforme a la legislación de medio ambiente. Es un apunte que hay que ser prudente al estudiar la petición que seguramente haga de ayuda al gobierno cántabro Solvay, porque es cierto que esto es un mercado global en el que Solvay, como productora y como empleadora, compite con otras empresas que tienen también sus ayudas en forma de legislación laboral mucho más flexible. Los trabajadores cobran menos, el beneficio es mayor para la empresa, por ejemplo, pero también con ayudas directas de la administración de ese Estado, que igual no recibe tanto de impuestos porque los salarios tienen unas rentas de mierda, hablando en plata, y no impuestos, y son países más de corte más liberal quizá, pero también porque ayudan directamente a las empresas en estos sectores y porque tiene una legislación protectora del medio ambiente mucho más ligera, aún existe prácticamente. Entonces hay que ser prudente, y también es cierto que los trabajadores que trabajan en esta planta, con los salarios que tengan, siendo un sector industrial y habiendo sindicatos fuertes, probablemente sean salarios altos, contribuyen a la caja de la seguridad social, a que haya dinamismo en la comarca del Besaya y en Cantabria en general. Claro. Y que, hay que ser prudente, hay que equilibrar, por supuesto, porque y hay que echar números. Solvay echa que no números. haya planificación industrial y que sea un desastre no quiere decir que el gobierno tenga que, creo yo, y así lo creemos en Izquierda Unida, tengan que ayudar, pero con una planificación muy clara a las industrias que lo necesiten, y con un plan de viabilidad cierto, real, no para vestir el expediente y poder justificar la salida de dinero, sino uno real con una fiscalización periódica cada año. Sirve sus cuentas, y si no cumplen los requisitos marcados en el plan, se cancela. La ruptura social, ya no solo entre los partidos políticos, sino el contagio de eso al nivel ciudadano. Sí, es obvio que la legalidad tiene una parte procedimental que lo que ayuda es a que los conflictos que existen, que son latentes en la esencia de la humana, cómo nos organizamos, tanto en grupos pequeños como grupos grandes, en función de nuestro nivel de renta, dónde nos colocamos, nuestra clase social, etcétera, no se conviertan en algo violento y el conflicto no lleve a algo peor, que es algo que tiene poca solución, que es la violencia en sí. En Europa sabemos un montón de eso. En España aún sabemos más, porque tuvimos casi más de 100 años de guerras civiles, desde 1830 hasta 1940, y luego una dictadura. España somos un conjunto de pueblos, por usar una palabra que no tiene un contenido jurídico muy amplio y no es difícil de reprochar, que no hemos sabido resolver en muchas ocasiones nuestros conflictos. Entonces hay que apoyarse en la legalidad, en lo que tiene de procedimental, de respeto a la diversidad y de ayuda en canalizar esa diversidad a través de procesos dialogados, pero esencialmente por eso. Entonces la Constitución es un marco, es una ley política, es un marco político y que da esos cauces. En algunos casos la Constitución, que es una ley que se aprobó en un contexto muy concreto histórico, lo sabemos todos, los fusiles encima de la mesa a la hora de negociar, etcétera, se alcanzó cierto acuerdo en algunos aspectos y otros se dejaron de lado. Y de hecho hay una parte de la Constitución que es totalmente vaga y abierta, que es el tema territorial, en el que se ha ido completando durante los años 80 y de hecho está sin completar. Habla de las comunidades históricas como si los derechos fueran históricos, no dependieran de la voluntad, algo que es un error. Desde mi punto de vista, de un jurista, es error hablar de derechos históricos. Los derechos son de los ciudadanos, y si hay mayoría que quiere una cosa, habrá que tendrá más peso eso que hubo un rey hace 7 siglos que dijo que esto era una nación o un estado, lo que fuera. Nación no existía. Sí, pero la Constitución sale en el 78, en ese contexto. Entonces, que tú dices, y también se ha dicho que con la idea de contentar a todos. Es una ley, no tiene posibilidades apenas de reformas, sino con una mayoría supercualificada que es muy difícil de conseguir, no en España, en cualquier Estado. Entonces, es muy difícil utilizar las propias normas que nos dimos para modificar la Constitución y ese marco, el territorial, y otros muchos más, la jefatura del Estado, por ejemplo, que es un tema que habría que decidir, no solamente si las mujeres de la Casa Borbónica, de herederas de Felipe V de Francia y el primer Borbón español tienen el mismo derecho que los hombres, sino si queremos tener un jefe de Estado que nos dependa, no sea Borbón, que sea que elijamos democráticamente, u otras cosas. Es difícil hacer una modificación si no tenemos una mayoría súper cualificada, no la normal que entendemos en democracia, sino una mucho mayor. Entonces, entendiendo... Pero yo creo que es necesario, o sea, que sea esa mayoría súper cualificada. No se puede estar todos los días reformando. Eso significa que una mayoría puede estar condicionada por una minoría, porque un 51 o un 60% es más que eso no es una mayoría cualificada. No, eso no lo es, pero esa minoría de un 49, un 40, un 30
condiciona al otro 30 o 60 en el caso de existir. Porque si esa mayoría cualificada exige mucho más de un 50%, puede estás ahora mismo, para entenderlo, para entenderlo todos, hace falta una mayoría de 2 tercios en el Congreso de los Diputados. Lo que plantea Miguel es que 59 puede oprimir a un 41. Un tercio más 1 puede bloquear cambios esenciales. Exacto. Ahora mismo. La minoría puede bloquear cambios. Por eso, a veces, yo no justifico, ni por supuesto, en el caso del gobierno catalán, no voy a poner una pica en Flandes y decir que ha hecho bien, porque lo ha hecho mal, sin duda. También critico al gobierno del señor Rajoy. Pero en este caso, hay veces que, como los cauces legales son imposibles de alcanzar porque exigen esas mayorías que hacen que una minoría pueda condicionar a una mayoría, aun no siendo súper cualificada, obviamente, esa mayoría, no es muy grande, la gente sale a la calle. Y no en el contexto territorial, porque yo honestamente me siento incómodo hablando en clave nacional, porque yo no soy nacionalista. Aunque soy español, porque hablo el idioma español, conozco la historia de otros países y me siento también, me encanta Italia, me encanta Francia y me gustan muchos otros países. Pero hay que reconocer que llegas a un callejón sin salida y muchas veces la gente sale a la calle. Sin que eso esté justificando una u otra cosa. En Murcia hay mucha gente en la calle, decenas de miles de personas que están recibiendo palos porque quieren partir un barrio para que la gente pueda ir de Madrid a Murcia en 1 hora menos de tiempo y destrozar un barrio socialmente. Bueno, pues es que la gente está en la calle porque no le queda más remedio, lo obligan a estar en la calle. Entonces los cauces son importantes, pero la propia ley, la Constitución, nuestra ley máxima se impuso por las condiciones políticas de ese momento. A las 8 os quedáis con Javier Gallego y con Carne Cruda. Que paséis un feliz jueves. Hasta mañana. Chao, 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 chao.